Bien, vamos a iniciar ahora un comentario específico sobre una de las versiones bíblicas más influyentes que existen en el castellano, en el español actual, que es la Reina Valera 60. Hay diferentes discusiones sobre si Reina Valera es una versión válida que debería ser utilizada por la Iglesia cristiana en la actualidad o no, sobre todo porque está hecha en 1960, es decir, tiene ya casi medio siglo de haber sido elaborada. Las diferencias en el idioma pues son en algunos casos notables. La forma en la que habla Reina Valera es una forma muy especial, es una forma de tipo poético, pero una poesía un poco antigua, si se quiere, pues es una versión de 1960 que además es fundamentada en otras versiones antiguas, de manera que vamos a hacer un recorrido sobre Reina Valera 60, haremos un comparativo entre Reina Valera 60, manuscritos bíblicos importantes y otras Biblias relevantes. Ya saben ustedes que existen diferentes familias textuales. Dentro de las familias textuales existe la familia alejandrina, por ejemplo, que es la familia em, de la que hacen parte el Códex del Vaticano, el Códex alejandrino y el Códex sinaítico. Y tenemos de otra parte unas familias textuales que incluyen el texto masorético, el Textus Receptus, el Codex de Besa y otros documentos principalmente bizantinos. Los documentos bizantinos son la gran masa de documentos textuales antiguos de la Biblia que existe, es decir, la mayor cantidad de manuscritos bíblicos que existen en la actualidad son manuscritos bizantinos y están relacionados directamente con las familias textuales mm, que corresponden digamos que hacen una gran agrupación con el Textus Receptus, con el texto masorético del Antiguo Testamento, que propiamente no haría parte, pues digamos, de la familia textual bizantina, sino que tienen una familia textual propia, que son los textos masoréticos, pero es muy frecuente encontrar en nuestras Biblias modernas los textos masoréticos unidos al Textus Receptus, y entendemos que el Textus Receptus es principalmente un texto griego mmm, que es muy fiel a la crítica textual cristiana. Recuerden ustedes también que tenemos dos clases de críticas textuales, dos grandes grupos de crítica textual. La crítica textual vaticana, en la cual se fundamentan algunas de las versiones bíblicas que tenemos hoy en día, como la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente y las demás Biblias del catolicismo, y la crítica textual cristiana, que tiene en castellano, en español, el representante más valioso, que es la Reina Valera 60, en inglés, por ejemplo, la versión King James. Y muchas de las Biblias de la Reforma están fundamentadas en los textos masoréticos. El texto masorético es el texto de los judíos, el texto más puro de los judíos, unido al Textus Receptus, que es el texto griego que consideramos más fiel en cuanto a que son textos muy similares entre sí, no tienen unas grandes divergencias y que, como vamos a ver enseguida, pues sí presentan, a pesar de que no presentan diferencias entre las diferentes versiones del Textus Receptus, sí presentan grandes diferencias con respecto a la familia textual alejandrina, que es la familia textual del Vaticano. Entonces tenemos, digamos, esos dos grandes grupos que estaba mencionando, la crítica textual cristiana con los documentos que acabo de mencionar, y hemos incluido ahí a los textos de la familia samaritana que se parecen mucho a los textos masoréticos, con algunas diferencias específicamente del lugar en donde debe hacerse la, en donde debe hacerse donde deben hacerse las ofrendas, el lugar sagrado. Cambiamos del monte Ebal al monte Gerizim, y es una de las diferencias fundamentales entre la familia textual samaritana, es decir, dentro de los manuscritos antiguos de la familia samaritana y los manuscritos antiguos de la familia masorética. Y en el otro lado, pues tenemos el representante fundamental de la crítica textual vaticana con su versión estrella, que es la nueva versión internacional, que está fundamentada en los documentos de la familia textual alejandrina, entre ellos el Codex Vaticano, el Sinaítico y por supuesto el Codex Alejandrino. Vamos a ver un poco la historia acerca de la Reina Valera, porque Reina Valera no nació en 1960. Primero tuvimos la versión de Casiodoro de Reina, que fue la primera versión en ser publicada en el año de 1569.
Esta versión se hizo entre Suiza y Holanda, entre otras cosas debido a la persecución del catolicismo en contra de los cristianos. No había un lugar base en donde Casiodoro de Reina pues pudiese trabajar de forma cómoda, tuvo que moverse de un lugar a otro por tema de la persecución. Pero esta versión de Casiodoro de Reina sirvió como base para la versión de Valera. Entonces tenemos inicialmente en 1569 esa versión de Reina, es llamada la Biblia del Oso, y se le llama así por el dibujo que ustedes ven en la parte superior derecha de su pantalla, una figura de un oso bebiendo o comiendo miel. Entonces se le conoció popularmente así como la Biblia del Oso. Entonces la Biblia del Oso es la Biblia de Casiodoro de Reina, que fue publicada en 1569, precisamente traducida por Casiodoro de Reina. Entonces posteriormente aparece la versión de Cipriano de Valera. La versión de Cipriano de Valera fue publicada en 1602. También él trabajó principalmente en Londres, también fue perseguido por el catolicismo, fue exiliado, y exiliado en Londres escribe esta Biblia, que es la Biblia de Cipriano de Valera, que recibe el nombre de Biblia del Cántaro. La Biblia del Cántaro tiene varias bases. La Biblia del Cántaro tiene como base la Casiodoro de Reina de 1569 y también los textos masoréticos y el Textus Receptus. También utilizó el Codex de Beza y otros textos de la familia textual bizantina. No se utilizaron para esta familia fundamentalmente los textos alejandrinos, y digo fundamentalmente porque sí hay uso de textos alejandrinos en la composición final de Reina Valera, pero en estas dos publicaciones que estamos mencionando, tanto la Biblia del Oso como la Biblia del Cántaro, y se le llama Biblia del Cántaro también por la imagen que tiene en su portada, no se utilizaron principalmente los textos alejandrinos. Luego entonces, esta Biblia del Oso utilizó como base, como digamos como suministro para la traducción al castellano, la Biblia de Teodoro de Beza o el Códex de Beza. El Códex de Beza sirvió como base para crear esta Biblia que se llama la Biblia de Teodoro de Beza. No hay que confundir los dos conceptos. Un documento antiguo, un manuscrito antiguo es el Códex de Beza. Y sobre ese Códex de Beza es que se crea parte de lo que se conoce como la Biblia de Beza o la Biblia de Teodoro de Beza, que fue publicada en Ginebra en 1565. Entonces ustedes ven que la Biblia del Oso fue publicada en 1569, 4 años después de la Biblia de Beza. Y Casiodoro de Reina utilizó como uno de sus suministros la Biblia de Beza. También utilizó para la confección o la traducción de la Biblia del Oso, se utilizó la Biblia hebrea de uno de los rabinos más importantes de aquella época, que era la Biblia del rabino Jacob Ben Hajim, que había sido publicada en 1524. Entonces, también se cree que pues, se utilizaron otros documentos adicionales para la confección o la traducción de la Biblia del Oso, pero digamos que aquí tienen ustedes algunos de los elementos principales. Ahora, Reina no hizo una traducción directa de los textos en griego y en hebreo, aunque sí se apoyó en ellos, pero los documentos iniciales que se mencionan acá, como la Biblia de Teodoro de Beza y la Biblia hebrea de Ben Hajim, digamos que fueron sus textos fundamentales, pero también es posible por algunas frases, palabras, expresiones similares a las que se encuentran en la Vulgata, que haya utilizado la Vulgata también como ayuda para la traducción del documento. Entonces, la Biblia de Reina no es una Biblia basada en una sola fuente, sino es un documento que tuvo una gran base de antecedentes documentales y que pues él juiciosamente estudió para confeccionar una Biblia que fuera traducida adecuadamente al español de aquella época. Entonces allí tenemos nuevamente cómo aparece Cipriano de Valera, que utiliza nuevamente la Biblia de Teodoro de Beza, utiliza también la Biblia de Ben Hajim, utiliza además la políglota de Alcalá, que era una Biblia multilingüe que incluía textos en hebreo y en griego,
también tenía textos en latín, en arameo, en siríaco, y esta es una de las fuentes principales. Hay una equivocación acá en la diapositiva, se las corrijo, no es la Biblia del oso, sino la Biblia del cántaro. Entonces, es, digamos, también una versión que, a pesar de que se apoyó en la Biblia del cántaro, no fue simplemente tomar la Biblia del cántaro y convertirla en la Biblia del oso, no fue tomar la Biblia del oso y convertirla en Biblia del cántaro, no fue así. Se utilizó también como un suministro para la elaboración o la traducción de la Biblia del cántaro, pero se utilizaron además estas fuentes que anteriormente he mencionado. Entonces no es una traducción puramente de textos en griego y en hebreo, sino que utilizaron otras fuentes documentales. Su insumo fundamental tampoco fueron los textos alejandrinos. Y hago la aclaración porque recuerden ustedes que los textos alejandrinos son los textos que, según la clasificación de Alan es un autor, un investigador y un escritor eh, que tiene influencia vaticana, que tiene influencia de la Iglesia romana, y que hizo una clasificación de textos bíblicos de 5 categorías, dejando como en primera categoría a los documentos que son más afines, o los manuscritos que son más afines a la Iglesia romana, y dejando en última categoría a los documentos que son más afines a los originales de los judíos, de los hebreos, y al texto receptus. Entonces, las Biblias en castellano, por lo menos lo que es la Biblia del oso, la Biblia del cántaro y posteriormente la Reina Valera, no utilizaron como fuente fundamental los textos vaticanos, sino que utilizaron estas referencias que les he venido mencionando. Si bien es cierto que la versión del cántaro no fue la primera gran versión o gran revisión en castellano, sí terminó popularizándose y siendo considerada como la primera versión estándar en español. Y decimos versión estándar es que fue hecha en un español que era fácilmente entendible por la mayoría de las personas que habitaban tanto en España como en América. Una Biblia hecha, digamos, en un lenguaje que para aquella época pudiésemos considerarlo como neutral, que no tenía tantas variantes idiomáticas y que sus palabras podían ser entendidas por las personas de muchos países, porque hay palabras que son entendibles en algunos países, incluso del mismo continente suramericano, de la misma sección suramericana, son entendidas en un país y en otros países no, de manera que acá lo que ocurrió es que se utilizó un lenguaje que permitía ser comprendido por la gran mayoría de las personas. Incluso hoy en día la versión Reina Valera, a pesar de que utiliza unas palabras que ya están en desuso en el castellano común, son entendibles por la mayoría de las personas. Luego entonces en 1862 se publica esta versión que se llama Reina Valera 1862 y la publicaron como antigua versión de Cipriano de Valera, cotejada con diversas traducciones y revisada con arreglo a los originales hebreo y griego. Así se llamó. Y esa versión recibió el nombre de Reina Valera de 1862. Fue encargada por, en el siglo XIX por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Entonces ellos solicitan la revisión de la estándar que teníamos hasta ese momento, que era esta versión del cántaro, que se considera como la primera versión estándar en español. Luego le hacen otra revisión, pero ustedes recuerden que ni Reina ni Valera utilizaron una traducción directa del hebreo y del griego. Entonces, en este momento se consideró que era necesario hacer una revisión del texto bíblico y cotejarlo con el hebreo y el griego. Y cuando hablo de originales, ustedes saben que no estamos hablando de que exista actualmente un original de la Biblia, sino de las versiones más difundidas en aquella época, que eran el texto masorético y el texto receptus, y me refiero a esas copias que podían ser consideradas en aquella época como copias originales de los textos bíblicos, el texto masorético que ha sido preservado por el pueblo judío y el texto receptus que ha sido cotejado ya por muchos otros autores.
Entonces esta versión de Reina Valera de 1862, pues digamos que se encarga de revisar el documento y de cotejarlo contra el hebreo y contra el griego, y se le hacen varios cambios y varias correcciones. Entonces es una revisión que fue importante, que tardó alrededor de 250 años en hacerse esta revisión, y después de 250 años el idioma, cualquier idioma cambia, los idiomas evolucionan, y al final de estos 250 años, entonces ya digamos que las sociedades bíblicas están un poco más organizadas y pueden encargarse de hacer una revisión importante. Entonces esta versión que surge en 1862 realmente es una versión que tomó esta versión estándar que teníamos e hizo una revisión importante que realmente influenciaría a muchas generaciones de cristianos en el tiempo. Luego, ya sobre el siglo XIX, nuevamente la Sociedad Británica y Extranjera encarga la revisión de esta versión anterior, y vamos a tener una versión que se llama Reina Valera 1865. No tuvo tantas variaciones. Toma la versión de 1862, la revisan, hacen una versión que se llama la versión de 1865. Aquí en esta versión de 1865, se omiten los libros apócrifos, porque anteriormente las versiones en castellano incluían los libros apócrifos, pero esta revisión considera que estos libros no pueden pertenecer a la escritura. Es por esto que algunas personas afines al catolicismo dicen que la Iglesia cristiana mutiló la Biblia, quitó libros, y critican a la Reina Valera porque quitó libros del canon, pero realmente pues al estudiar detenidamente cada uno de los libros apócrifos, que entre otras cosas significan falsos, pues estos libros apócrifos presentan doctrinas que están en contra del resto de los libros de la Biblia. Entonces, salir en contra del resto de los libros de la Biblia se consideran que son libros pues que no merecen estar en la escritura, porque están en contra de las enseñanzas de Jesús, están en contra de las enseñanzas de los apóstoles, porque son textos que aparecieron con posterioridad a la escritura de la Biblia, y que fueron fechados falsamente como si estuviesen escritos con anterioridad, o fueron falsamente atribuidos a un personaje bíblico. Entonces, al encontrarse que eran textos, pues evidentemente falsos, son retirados del canon bíblico. Entonces, esta versión omite esos libros apócrifos. Entonces, es la primera versión bíblica cristiana en lengua castellana que no contiene los libros apócrifos, y fue publicada por la imprenta de la Universidad de Oxford. Primero en 1862 y luego en 1865 esta misma universidad también publica la versión de Reina Valera 1865. Y aparece entonces posteriormente la edición de 1909. La edición de 1909 fue todavía mucho más extendida que las anteriores. Prácticamente se utilizó en todos los países de habla hispana durante el siglo XX. Y hay una revisión que se hace, bueno, realmente la revisión comenzó mucho antes, pero se dio fecha de 1907 como el inicio de la revisión, por razones puramente de en qué momento comienzan a reunirse ya los documentos que están siendo revisados. Digamos que es como la oficialización de la fecha en la que se inicia la revisión, pero realmente ocurrió un poco antes. Sin embargo, se utiliza el año 1907 como la fecha en la que tanto la Sociedad Bíblica Americana como la Sociedad Bíblica Británica todavía no estaban influenciadas por el Vaticano. Entonces deciden hacer otra revisión de la Reina Valera que teníamos hasta esa época. Y hay un comité importante de aquella época en el que aparecen estas personas que están relacionadas en este primer cuadro a la izquierda en su pantalla, que todos son investigadores importantes. No eran solamente predicadores, sino que realmente eran eruditos bíblicos. Y digamos que ya finalmente entonces tenemos esta versión que fue autorizada y publicada con fecha de 1909.
Sin embargo, una de las características de las versiones de Reina Valera es que han querido mantener el lenguaje antiguo, no tratar de utilizar un lenguaje más moderno, y es una de las características de Reina Valera, utilizar un lenguaje poético, utilizar un lenguaje, si se quiere, artístico, que le da un estilo literario propio. Es una Biblia que tiene una marca propia precisamente por la forma en la que está escrita, las palabras que utiliza, es una escritura bonita, es una escritura bien hecha, a la cual le han venido haciendo correcciones y modificando algunas palabras que definitivamente han entrado en desuso y que no son comprensibles después de varios siglos, pero que aún así ha querido mantener, digamos, la esencia poética de esa versión. Llegamos finalmente entonces a la versión de 1960, que es la que nos trae en este momento. También fue una revisión que fue encargada a una comisión que se llamó así la Comisión Revisora de 1960, o de Reina Valera 1960. Y aquí en esta revisión participaron no solamente eruditos, sino participaron pastores, se invitaron a participar incluso a personas que no eran pastores, pero que eran estudiosos de la Biblia, que tenían conocimiento bíblico y que caen dentro de lo que hoy en día consideramos como la categoría de laicos. Pero pues eran personas que tenían conocimiento de estudios bíblicos y se les convoca a todos y se hace una especie de gran concentración de expertos y se les cuestiona sobre cuáles segmentos, pasajes, palabras de la Biblia consideran que deberían ser actualizadas, y finalmente el grupo de biblistas toma estas recomendaciones, muchas las desechan, otras las asumen y actualizan nuevamente el lenguaje de la escritura. Este procedimiento mediante el cual es actualizada Reina Valera 60 ha sido criticado por muchas personas, de las que están en contra de la versión bíblica, porque dicen que cómo es posible que le hayan preguntado a personas cómo debe estar escrita la palabra de Dios, que si acaso la palabra de las personas es más importante que la palabra de Dios, pero es que ese no es realmente la realidad de lo que ocurrió durante el estudio de la actualización de la Reina Valera. Lo que se hace es preguntar a las personas cuáles palabras, por ejemplo, no son entendibles para ellos en el idioma español que se utilizaba en 1960 y que provenían de una versión que venía desde el año 1909. Entonces, desde 1909 hasta 1960, pues el lenguaje ha cambiado y algunas palabras no eran adecuadamente comprendidas por las personas, y eso es lo que se le pregunta a la gente: ¿cuáles palabras no son entendibles? ¿Cuáles pasajes no son claros? ¿En qué creen que puede mejorarse la expresión en general de la escritura? Y las personas, algunos dicen: yo no entiendo esta palabra, no entiendo esta frase, no entiendo este versículo, y se hace una actualización, pero no un cambio del mensaje. Es que el mensaje no cambió, lo que cambió fue el uso de algunas palabras que, por efecto de haber tenido una, un desuso de casi 50 años del idioma, pues hay palabras que no se entendían. Entonces era necesario hacer esa actualización, pero le preguntaron a la gente, digamos que fue más inclusiva en ese sentido. Sin embargo, la versión 1960 preservó ese estilo bonito, poético, esa cadencia, ese estilo propio que identifica a Reina Valera, y que recibió la riqueza de estudiosos, de predicadores y de expertos de muchos países que contribuyeron a mejorar la calidad de la forma en la que se expresaba el mensaje, no a cambiar el mensaje, sino las palabras, actualizar las palabras que se utilizaban en aquel momento. Ahora quiero que ustedes piensen en lo siguiente, y les traigo como un ejercicio simple esto. Tenemos un pasaje en Isaías 41:10 que dice en Reina Valera, dice: yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si en este instante yo le propusiera a ustedes que analizaran este versículo y que intentaran pensar en cómo mejorar o cómo modificar el versículo para que dijera lo mismo sin cambiar la esencia del mensaje, pero que utilizara unas palabras que fueran más comprensibles para el público de hoy en día,
piensen un momento y si alguien se arriesga a darme una ayuda para poder mejorar la comprensión del versículo, insisto, sin cambiar su contenido. Piensen un momento. Yo lo pondría de esta forma, profe. Yo soy tu Dios que te da las fuerzas. Siempre estoy dispuesto a ayudarte y siempre te sostendré, siempre te proveeré, siempre estaré contigo. Con la diestra de mi justicia, que no se te pierda, porque no puedes quitarle ningún segmento. Es hacerlo más comprensible sin retirarle ninguna expresión, o más bien ningún pasaje, no retirarlo. Y me gusta lo que acabas de indicar, porque fíjense cómo podemos hacer una versión nueva, más entendible para nuestro castellano, nuestro lenguaje en español del año 2023, revisando Reina Valera 60, sin necesidad de que cambie el contenido final del mensaje. Manuel. Yo creo que yo lo podría poner de la siguiente manera. Yo soy tu Dios, el que te da fuerza, el que te va a ayudar o el que te ayuda y te, ¿cómo se dice? Te proveeré justicia con mi diestra. Muy bien, entonces ahí tienen ustedes algunos posibles ajustes que sería necesario ya. Entonces, si vamos a hacer una revisión sobre ese versículo, nos reunimos, miramos cuáles son los aportes que cada uno de ustedes está haciendo, encontramos el aporte que sea más adecuado para la actualización del lenguaje sin que se pierda el contenido de la versión existente, de la versión bíblica del mensaje fundamental. La idea es no modificar ese mensaje fundamental, sino mantenerlo. ¿Alguien se arriesga a hacer un ejercicio similar? Bien, continuemos. Yo hice también mi propio ejercicio. Lo puse de la siguiente forma. No significa que vayamos a reemplazar la versión Reina Valera ni estemos cayendo en la herejía de modificar la palabra de Dios, porque alguien dirá no se le puede cambiar ni una coma ni una tilde, y si así fuera, todavía tendríamos que hablar todos en arameo, en hebreo, en griego. Yo no sé en qué idioma quieren que hablemos para seguir radicalmente el concepto de que no se puede cambiar absolutamente nada. Sí, por supuesto es una gran responsabilidad, pero se puede hacer. Yo propondría también, así como ustedes lo hicieron, yo soy tu Dios que te doy fuerza, te ayudaré siempre, te sostendré con la diestra de mi justicia. Esa es mi propuesta. No significa que esa sea la que seguramente va a reemplazar a Isaías 41:10. Pero cuando hacemos este tipo de ejercicios, es lo que ustedes hacen y es lo que hacen los predicadores, lo que hacen los maestros cada vez que enseñan. O sea, es tomar un pasaje de la Biblia y explicarlo, llevándolo a las palabras actuales que la gente de hoy en día utiliza en cada uno de sus idiomas. Porque es que el predicador no se para al frente del grupo, de la congregación, solamente al leer el texto, sino que todos los predicadores leen el texto base, algunos utilizan esa estrategia, leen el texto base y enseguida lo explican. ¿Y lo explican cómo? Lo explican con sus palabras, con palabras que la gente entienda. Finalmente es eso. O sea, todos los predicadores también lo hacen. Leen el texto y lo ponen en palabras que el auditorio pueda comprender, que pueda entender. Eso es lo que se hace cada vez que tenemos una reunión en nuestras congregaciones cristianas. Llevar el mensaje que está escrito en el papel y ponerlo ante el auditorio, sí, si se quiere parafrasearlo, pero hacer que sea entendible en el lenguaje actual. Seguramente algunas palabras no pudieran ser tan fáciles de entender como estas que estamos
revisando ahora. Ahora quiero compartir con ustedes algunos pasajes que son diferentes entre lo que conocemos como el grupo de Biblias que siguen los textos de la familia alejandrina. Texto vaticano, texto sinaítico, códice alejandrino, que los vamos a representar aquí en la nueva versión internacional. Como la primera en el castellano, por supuesto, y además las sociedades bíblicas internacionales están intentando que la nueva versión internacional sea la Biblia más leída en todo el mundo. Todas las versiones bíblicas que tenemos hoy se basan en los textos alejandrinos y tienen como fundamento la crítica textual que ha llevado a la construcción de la nueva versión internacional. Ustedes hicieron un ejercicio anteriormente en donde buscaban pasajes que están en Reina Valera y que no aparecen en nueva versión internacional o que han sido modificados en nueva versión internacional y cuyo argumento es que no aparece en los manuscritos más confiables. Pero ¿cuáles son los manuscritos más confiables de los editores de nueva versión internacional? Pues el Codex Vaticano, el Codex Sinaítico, el Codex Alejandrino. Esos para ellos son los manuscritos más confiables, es decir, los que menos testigos tienen, los de la menor masa de manuscritos que existe, los han querido imponer como si fueran los manuscritos más confiables, y eso no es cierto. Porque la gran masa de manuscritos que existen son los del Textus Receptus, son los textos masoréticos y son los textos que hacen parte de la construcción de Reina Valera 60 y de todas las versiones anteriores que acabamos de mencionar. Entonces, cuando uno estudia la nueva versión internacional y otras versiones bíblicas como las versiones de las Biblias adventistas, de Testigos de Jehová y otras versiones con lenguaje inclusivo, encontramos que todas van contra Reina Valera. Esto parece como una especie de confabulación en contra de Reina Valera. El catolicismo contra Reina Valera, los adventistas contra Reina Valera, los de lenguaje inclusivo contra Reina Valera, los testigos de Jehová contra Reina Valera y cristianos contra Reina Valera, porque se han creído una cantidad de argumentos que pues, realmente no tienen ningún sustento, algunos de ellos los cuales los veremos ahora en un momento en unos videos de una persona que intenta desvirtuar Reina Valera a través de un comparativo precisamente entre Textus Receptus y Reina Valera. Es una cosa un poco medio extraña cómo intentan convertir a Reina Valera como si fuese un texto alejandrino cuando realmente no lo es. O sea, ni por historia ni por contenido el documento Reina Valera es un documento alejandrino. No lo es. Es un documento, Reina Valera es un documento que es afín al Textus Receptus, que es afín al texto masorético, pero algunos predicadores cristianos quieren enseñar que Reina Valera es afín a los textos alejandrinos. Eso es absurdo totalmente, no tiene sentido. Pero se atacan diferentes aspectos. Yo no he traído, por supuesto, por razones de tiempo, todos los versículos que podemos encontrar acerca de cómo se ataca la divinidad de Cristo en las versiones derivadas de los textos alejandrinos como la nueva versión internacional. Y encontramos un ejemplo en Mateo 13, 51, 53. En Reina Valera dice, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Mientras que en la nueva versión internacional dice, ¿han entendido todo esto? Les preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Entonces fíjense cómo en este pasaje se ataca la divinidad de Cristo, porque no se le decía Señor a nadie en la cultura hebrea, no se le decía a nadie Señor, sino al Señor. Es aquí, en nuestra cultura occidental, donde, por ejemplo, se le dice Padre a algunos personajes de algunas agrupaciones religiosas, especialmente de la agrupación romana. Entonces, pero Padre no hay sino uno y es el Señor. Sin embargo, se nos ha enseñado que se le dice Padre a algunos sacerdotes de la religión romana. Entonces, fíjense cómo muchos textos de los alejandrinos están en contra de, voy a hablar específicamente de Reina Valera 60, de la edición en español, la edición fundamental en español, y atacan la divinidad de Cristo. Seguramente cuando ustedes continúan haciendo su ejercicio encontrarán muchísimos otros versículos relacionados. Hay otro tema que es atacado por los textos alejandrinos,
como la salvación. Reina Valera 60 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. En ese mismo versículo, en Mateo 18:11 de la Nueva Versión Internacional, desapareció totalmente, no existe, lo borraron totalmente. De manera que no sé si a ustedes les parezca importante que el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Es un versículo que es fundamental dentro de la doctrina de la Biblia y que habla acerca de Jesús como el Hijo de Dios y como quien es el camino para la salvación. Pero por supuesto que si yo considero que Jesús no es suficiente, que Jesús no es el camino fundamental para la salvación, sino que la salvación puede ser obtenida por otros medios, pues yo tengo que borrar Mateo 18:11 de la Escritura para poder justificar otros tipos de caminos para poder salvar lo que se había perdido. Por ejemplo, dinero, por ejemplo, indulgencias, por ejemplo, comulgar con ciertas doctrinas religiosas que pues, vienen a reemplazar digamos, es un reemplazo de hecho del versículo. Otro gran tema, otro gran bloque de tema que es atacado por los textos alejandrinos y que está presente en la Reina Valera 60, tiene que ver con las profecías cumplidas. Se atacan las profecías. Los textos alejandrinos, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente y todas las demás versiones que están derivadas de textos alejandrinos o de textos de la familia alejandrina, atacan las profecías bíblicas, específicamente las profecías mesiánicas. Reina Valera 60 dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. La versión alejandrina, la nueva versión internacional, dice en el mismo pasaje, lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes. Fíjense cómo quitan todo este concepto de para que se cumpliese lo dicho por el profeta, es decir, retiran todo el concepto de la profecía cumplida y de esa manera logran desconectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Separan el documento, atacan la deidad de Cristo, atacan el plan de salvación y atacan el concepto de profecías cumplidas a través de Cristo. Textos acerca de la vida cristiana, otro de los grandes bloques que son atacados por los textos alejandrinos en detrimento de los textos que son tomados como fundamento para Reina Valera 60. Reina Valera 60 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La Nueva Versión Internacional, en representación de los textos alejandrinos, Nueva Traducción Viviente y todos los demás que hemos venido mencionando, simplemente dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Quita todo el segmento de porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Que por supuesto es importante dentro de la concepción de quién es Cristo y quién es Dios Padre. Sobre la vida espiritual, Mateo 23:14, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas. Está hablándole a la clase religiosa, a los religiosos de profesión, porque devoran la casa de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones y por eso recibirán mayor condenación. Los textos alejandrinos y la Nueva Versión Internacional, corrijo esa lámina, no existe Nueva Versión Internacional ni en los textos alejandrinos. Traducciones en favor de las doctrinas de la religión católica, en favor de doctrinas de la religión católica. Esta vez no es solamente que estén atacando a Cristo, la deidad de Cristo, la vida cristiana, sino que son modificados para favorecer al catolicismo. Reina Valera 60 dice, refiriéndose a María, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En el contexto del lenguaje poético de Reina Valera, la expresión no la conoció significa que no tuvo relaciones sexuales hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Eso hablando de José y María. La Nueva Versión Internacional incluso no llega tan lejos como llega Dios habla hoy, porque la Nueva Versión Internacional, aún siendo representante de los textos alejandrinos, dice, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Sin embargo, la Nueva Versión Internacional, en sus versiones en papel,
omiten en la primera parte de este versículo y lo ponen en pie de página con una anotación que dice: no se encuentra en los mejores manuscritos, refiriéndose a los manuscritos, al manuscrito Vaticano y similares. La versión Dios habla hoy dice: y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. No es lo mismo. Una cosa es que diga que no tuvo relaciones conyugales y otra cosa que diga sin haber tenido relaciones conyugales, porque esto da pie a que se diga que María jamás tuvo relaciones sexuales con José. De manera que la virginidad de María, en el sentido de que nunca tuvo relaciones sexuales, es sustentada por la versión Dios habla hoy, que es una de las traducciones en favor de las doctrinas de la religión católica. Tenemos otro pasaje, ya insisto, son muchos, pero por razones de espacio, ustedes seguramente los pueden seguir trabajando y pueden ayudar a buscarlos y a compartirlos también a través de los medios para que la gente comprenda un poco mejor esto. En Reina Valera 60, en 1 de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Nueva Versión Internacional dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Preste atención acá. En la versión Dios habla hoy dice: porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Este pasaje de 1 de Timoteo 2:5 es utilizado por la religión católica para decir que el pasaje se refería únicamente a hombres varones, pero que no se está refiriendo a mujeres. De manera que al ser excluyente, se permite que María sea intercesora para poder llegar ante Dios, intercediendo por las personas. Es decir, el intercesor varón fue Jesús, pero acá no es excluyente, de manera que la intercesora mujer es María. De esa manera Dios habla hoy también se traduce en favor de las doctrinas de la religión católica. Tenemos este otro ejemplo en 1 de Timoteo 3:1-2. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. La Nueva Versión Internacional titula Obispos y diáconos y dice: se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a función noble aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. Y estamos hablando de Nueva Versión Internacional, que es representante de los textos alejandrinos. Pero insisto, Dios habla hoy, excede todavía esa traducción que entendemos que es absolutamente corrupta y dice: esto es muy cierto, si alguien aspira al cargo de presidir la comunidad. Fíjense cómo cambia totalmente el contenido, el mensaje cambia totalmente, porque una cosa es ser obispo y otra cosa es presidir la comunidad. De manera que, basados en este pasaje, es que el catolicismo argumenta que por eso sus obispos no son casados, no pueden tener una familia, no pueden tener esposa, porque aquí está hablando de los que presiden la comunidad, no de los obispos. Dios habla hoy, dice: si alguien aspira al cargo de presidir la comunidad, a un buen trabajo aspira. Por eso el que tiene ese cargo ha de ser irreprensible, debe ser esposo de una sola mujer, llevar una vida seria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que no está hablando de obispos, está hablando de quien preside la comunidad, que en este caso le hacen esa asignación a los laicos o a otras personas, pero no a los obispos. En este texto se fundamenta el catolicismo para no permitir actualmente que sus obispos se casen. Ya sabemos que anteriormente esta situación se presentaba históricamente se presentaba simplemente por el hecho de que al catolicismo le interesaba que los sacerdotes, una vez fallecieran, no heredaran a las familias, sino heredaran al papado romano y de esa manera incrementar sus propiedades y su capital. Pero actualmente pues, hay que ir modificando la forma en la que se justifican las doctrinas y ellos lo han hecho de esta forma. Ahora vamos a ver, esas son traducciones en favor del catolicismo. Acá les tengo unas traducciones en favor de las tesis adventistas.
Hay una versión bíblica que se llama Reina Valera 90, que es una versión Reina Valera 90, pero adventista del séptimo día. Hice las capturas de pantalla en este caso para que vean ustedes textualmente las diferencias. Reina Valera 60, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer corta, lo mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. La versión adventista suprimió tanto el versículo 44 y 46, en los que se habla de el gusano de Dios no muere, el fuego nunca se apaga. Esto especialmente va en contra de las tesis adventistas. Otro ejemplo de las tesis adventistas está en Filipenses 1:28, Reina Valera dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y esto es de Dios. La versión adventista dice, en ese versículo 28, simplemente en la versión en papel lo elimina, en la versión electrónica le hace una anotación donde dice que ese pasaje no se encuentra en los mejores manuscritos bíblicos. Ellos también aprendieron un poco del catolicismo a usar esos argumentos. Otra traducción en favor de la tesis adventista está en 2 de Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Al adventismo no le gusta ese tema de la eterna perdición ni del eterno castigo, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y nuevamente en esta versión Reina Valera 90 adventista, en las versiones en papel la suprimen o lo escriben en pie de página, y en las versiones electrónicas le hacen la anotación para indicar que ese pasaje no está en versiones aprobadas o en manuscritos aprobados por ellos. Este es uno de los temas más recurrentes en la versión adventista. Reina Valera 60, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces, nuevamente ese versículo es eliminado de las versiones adventistas o es escrito en los pies de página y en las versiones electrónicas con la anotación de que ese pasaje aparece en algunos manuscritos de menor calidad. Ahora entramos a las traducciones en favor de las doctrinas de la diversidad de género. Estas son mucho más modernas y les traigo una copia de la Nueva Biblia de Jerusalén, que es la que tienen allí ustedes en pantalla, y vamos a hacer algunas comparaciones. Dice en Reina Valera 60, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Cuando Reina Valera 60 habla de hombres, en aquella época que no existía este concepto de la diversidad de género, ni de la inclusión, ni de estos conceptos que estamos viendo hoy en día, pues cuando la Biblia habla de hombres, en general se está refiriendo a hombres y mujeres, y cuando necesita referirse específicamente o diferenciar entre hombre y mujer, Reina Valera lo hace y habla específicamente de hombres o de mujeres según la necesidad, pero hay algunos pasajes como este en donde se refiere a la generalidad de las personas, pero está hablando en general de hombres y mujeres. Sin embargo, el lenguaje inclusivo intenta ser pues menos específico en cuanto a lo que tiene que ver con el género, hombre-mujer. Dice, caminando por la ribera del mar de Galilea, dice la Nueva Biblia de Jerusalén, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Les dijo, venid conmigo y os haré pescadores de personas. El lenguaje inclusivo busca eliminar tanto la palabra varón como hembra, hombre, mujer, y simplemente dejar el concepto de personas. Otro ejemplo de una traducción en favor de la diversidad de género. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Hay una versión diferente a la que les acabo de mencionar anteriormente, que esta es la Nueva Versión de Jerusalén. Ahora tenemos una versión que se llama Nueva Versión Internacional de Hoy, o la TNIV. Esta versión dice, así creó Dios a los seres humanos,
a su imagen y semejanza. Fíjense la diferencia, varón y hembra los creó. Acá dice, creó a los seres humanos. De manera que con esto logran la inclusión de género. Desaparecen el concepto de hombre y mujer. Otro ejemplo de esta versión TNID es una versión internacional que se llama así, nueva versión internacional de hoy. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hay una característica de esta versión, y es que en muchos pasajes quita la palabra hijos y la traduce, porque es una versión que al inglés ha sido traducida como niños, sí, como niños, no como hijos, sino como niños. Y hay una diferencia realmente interpretativa entre las dos palabras. Y hay otras versiones que se las dejo aquí en la parte inferior de la pantalla que están tendiendo hacia esas nuevas traducciones. Vuelvo a insistir con este concepto. Los escritores de la Biblia antiguamente no tenían esa diferenciación, o más bien hacían la diferencia entre hombres, mujeres, varones, hembras, hermanos, hermanas, pero en el momento de escribir no decían le escribimos a los hermanos y hermanas o le escribimos a los varones y hembras, simplemente escribían hacia los hermanos. Y esto ha sido tomado de forma argumental por los traductores de las versiones inclusivas, diciendo pues que se referían en general a la humanidad o en general a la raza humana, y que por esa razón no es correcto traducirlo como, o entender que se refiere a varones y hembras. Y bueno, finalizamos con esto. Permítame un segundo, veo si hay alguna pregunta por acá. Ok, estaba leyendo los comentarios de ustedes para saber si teníamos alguna pregunta en este instante. Vamos a seguir con unos videos ahora. Yo quiero creer que el pastor que va a hablar enseguida en los videos, que parece ser un pastor cristiano de muy buena conciencia, hace estas afirmaciones en contra de la Reina Valera de una manera no perversa, sino que seguramente intenta enseñar las escrituras de la mejor forma, pero creo que, como les digo en el texto que les dejo en esta diapositiva, es peligroso hacer una comparación superficial entre los textos en diferentes idiomas, en este caso inglés y español, cuando no se conoce tan bien el idioma español o cualquier otro idioma al que ustedes quieran hacer una traducción. Entonces, las interpretaciones que pueden darse a partir de una mala lectura en un lenguaje o en un idioma que no conocemos, intentar hacer exégesis sin conocer adecuadamente un idioma, profundamente un idioma, da para equivocaciones que terminan haciendo mucho daño. ¿Saben qué me preocupa? Estos videos que les voy a mencionar enseguida, que les voy a mostrar enseguida, están muy difundidos. Los he visto en páginas cristianas, los he visto compartidos por pastores cristianos, por gente que considero que es cristiana y que piensa que la traducción Reina Valera es una traducción perversa o es una traducción que no es confiable. Pero si ustedes se fijan, a partir de lo que hemos visto hasta ahora, durante estos minutos, reitero, Reina Valera es atacada por el catolicismo, que sus doctrinas no concuerdan con el catolicismo. Es atacada por los grupos pro diversidad de género, es atacada por los grupos adventistas, es atacada por cristianos que comparten información, lamentablemente pienso que no confirman, porque si yo veo un video de estos, pues lo mínimo que hago es ir a las fuentes bíblicas, tomar las diferentes versiones que ustedes han tenido en sus manos o pedirla prestada, conseguirla, comprarla. Una nueva versión internacional, una nueva traducción viviente, una Reina Valera, y hacer el ejercicio propio, en cambio de comenzar a divulgar de forma irresponsable
los diferentes comentarios o videos que se encuentran en redes, porque hace mucho daño. Vamos a escuchar un poquito, vamos a ver qué tal me sale el video. Ustedes me dicen si corre bien el video. Ya estoy compartiendo sonido, vamos a ver. Es un error grande. Primero de Pedro 3:21. La 60 quita las palabras a la figura de la cual, los cuales están en la 1909 y los textos puros. Por esto, por hacerlo, ahora pueden enseñar que el bautismo salva. ¿Somos salvados por bautismo en agua? No. ¿Pero qué enseña la Iglesia Católica? La Iglesia Católica enseña, hay que bautizar en agua para quitar el pecado original. Es un error grande. Primero de Pedro 3:21. La 60 quita las palabras a la figura de la cual, los cuales están en la 1909 y los textos puros. Por esto, por hacerlo, ahora pueden enseñar que el bautismo salva. ¿Somos salvados por bautismo en agua? No. ¿Pero qué enseña la Iglesia Católica? La Iglesia Católica enseña, hay que bautizar en agua para quitar el pecado original. Bien, contextualizo un poco. El pastor Breaker, quien está en pantalla, es una persona pues, que ha publicado en muchas ocasiones en contra de la versión Reina Valera. Es un pastor bautista, o dice serlo, y él explica que utiliza la versión King James, que se basa en el Textus Receptus y en lo que él llama textos puros. Yo no me atrevería a decir texto puro ni al Textus Receptus ni al texto masorético, diría más bien que son los textos mayoritarios. Pero hablar de que texto puro es como si realmente tanto el Textus Receptus como el texto masorético y los demás en los que se basan para construir las versiones bíblicas que él utiliza, la Reina Valera 1909 y la King James, pues fueran, insisto, directamente salidos de la boca de Dios, y tampoco podemos llegar a tanto. Yo considero que todas las versiones bíblicas son susceptibles de mejorar en el sentido de que no necesitamos alterar su contenido fundamental, pero sí actualizar los lenguajes para que sean mejor entendidos por los escuchas actuales, porque los lenguajes evolucionan, como lo hemos venido mencionando. El pastor menciona que Reina Valera dice que Reina Valera dice que quien salva es el bautismo y no Cristo. Y cita 1 de Pedro 3:21. En 1 de Pedro 3:21 yo leo que dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. Es decir, el bautismo ahora nos salva por la resurrección de Cristo. Fíjense que aquí no está quitando la importancia de Cristo como salvación, como eje fundamental de la salvación, porque es precisamente el bautizo que depende de la resurrección de Cristo. Este es un problema de lectura, probablemente, no sé si porque no es su idioma nativo, porque su idioma nativo evidentemente es el inglés, y seguramente en su comprensión propia de su King James, la estructura del lenguaje le da otra forma de comprender el pasaje. Pero acá no está diciendo que Cristo nos salva. Aquí está diciendo justamente que el bautizo se produce es por la resurrección de Cristo. Es decir, que la salvación proviene de la resurrección de Cristo. Hay una relación entre la resurrección de Cristo y el bautismo. Por eso el bautismo tiene que ver directamente con Jesús. Explicamos este pasaje como que Jesús es justamente el bautismo. El bautismo salva porque es Jesús mismo. La resurrección de Cristo es la que está relacionada con el bautismo. Pero en ningún momento Reina Valera está diciendo que el bautismo es el que salva y no Cristo. Y es una interpretación equivocada. Seguramente, insisto, de forma respetuosa con el pastor, pero insisto que tal vez es una interpretación inadecuada a través de que no tiene no es nativo en el lenguaje español, castellano. Roxana, dime. Sí, tal cual dice usted. Lo que pasa que también ahí el versículo 21 viene enganchado desde el 20, ¿verdad? Cuando habla de los del arca de Noé, que 8 fueron salvados por agua. Esa es una metáfora
Y acá, en el 21, el que está entre paréntesis no es que está explicando, o sea, o queriendo justificar. O sea, está diciendo algo que es cierto, el bautismo, si le sacamos, suprimimos el paréntesis. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. O sea, en ningún momento está diciendo que el bautismo de agua, o sea, está haciendo una comparación con respecto a lo que está hablando en el 20, o sea, explicando esa metáfora. Los 8 fueron salvados por agua, y acá, o sea, Miren lo importante que menciona Roxana, y esto tenemos que entenderlo porque en este ejercicio que vamos a hacer, el pastor menciona versículos puntuales sacados de su contexto. Vamos a ver uno ahora más adelante que es muy claro que tiene que ver con David y Goliat, en donde es totalmente sacado de contexto. Pero aquí ocurre también. Ahora, estas inflexiones del lenguaje, del español, que tenemos en este versículo 21, si las sacas de contexto, si no tienes en cuenta el capítulo completo, por supuesto que nos vamos a perder, pero aún leyendo el versículo sacado de su contexto, tampoco podemos inducir que Reina Valera está diciendo que el que salva es el bautismo y no Cristo. O sea, no es correcta esa afirmación, pero probablemente por la complejidad de la forma como está escrito el versículo, él, al no ser una persona nativa en castellano, seguramente tiene una interpretación diferente, además que está influenciado por su King James, que seguramente tiene una lectura más similar a lo que su lógica en inglés le ofrece. Veamos el siguiente. Yo no uso la 60 por las lecturas textuales. Si yo tomo la 1960, empiezo yo a leerlo, yo veo los errores. Y como le digo, ¿verdad? Yo tenía la King James y la 60. Y cuando la 60 dice algo que no dice la King James, yo digo, ¿por qué el cambio? Y muchas veces el cambio era tan peor que yo pude decir, no, esto no puede ser la palabra de Dios. Aquí tengo muchos errores. Y eso es solo muy poco de los errores que existen en la 60. Y yo no tengo tiempo a leer todo, ¿verdad? Pero si tú tienes una 60, búscalo, yo le voy a dar ejemplos. Por ejemplo, mi pregunta es, ¿quién mató a Goliat? Tú me dices, tú me respondes, oh, todo el mundo sabe quién mató a Goliat. Era David. Ajá. Y en la Biblia perfecta. Y los textos puros. Pero en esta línea de textos, no. Tú vas a 2 de Samuel 21:19 y la 60 dice que el Hanán mató a Goliat, no a David. Pues es una mentira entonces. Todos los niños en la escuela dominical, oh, David mató a Goliat. No, mentira si usted la 60. No, era el Hanán, según de Samuel. No, era David. Tenemos otros pasajes que dicen que David mató a Goliat, no el Hanán. El Hanán mató el hermano de Goliat. Pero la 60 mienta y dice que el Hanán mató a Goliat. Bien, ese es uno de los pasajes que a mí personalmente me hace pensar que parece que fue un ataque inducido contra la Reina Valera 60, porque basta con leer el contexto. Goliat no fue el único gigante de la Biblia, ni la pelea entre David y Goliat fue la única pelea de alguien con un gigante en la Biblia. Lo que pasa es que el pasaje que más conocemos de gigantes en la Biblia y de alguien que peleó contra un gigante en la Biblia es el pasaje de David y Goliat. Es el que más conocemos, pero no significa que es el único narrado en la Biblia. De hecho, en el segundo libro de Samuel, 21:19, se está narrando otra guerra diferente, otra pelea diferente, porque no se refiere a ese evento en el cual aparece David luchando contra Goliat.
son personas diferentes, hasta el punto en que el versículo 19 dice, hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jaare Orejim de Belén, fíjense que cambia el nombre del padre también. Mató a Goliat Geteo. Goliat Geteo, esta vez le pone apellido. Es que su nombre, usted, como usted se llama, usted no es la única persona que se llama así. Hay muchas personas que se llaman como usted. Y en aquella época también existían otros Goliat. Este Goliat es un Goliat Geteo que aparece en otra batalla, que también dicen que el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Pero es otra batalla diferente. Cuando ustedes leen el contexto del pasaje en el segundo libro de Samuel, se dan cuenta que son otros personajes diferentes. Acá no está mencionado, no es el pasaje en el cual aparece David, no es el Goliat al cual se enfrenta David. Pero se pregunta uno entonces, si esto es tan claro, que son personajes diferentes y que son batallas diferentes, ¿por qué el pastor en este instante hace referencia a ese David y Goliat de la lucha de David contra Goliat? ¿Será que no ha leído la Biblia completa realmente? ¿Será que la ha leído por segmentos? Porque si ha leído completo el segundo libro de Samuel, no tendría lugar a equivocaciones. Entendería que son batallas diferentes. Es más, este ni siquiera es el único segundo caso de batallas contra un gigante. Hay otras batallas en las que se dice que los soldados de David iban a luchar contra gigantes y mataban gigantes también. Hay otros pasajes también que refieren a otros gigantes. Entonces, queda un poco es un poco sospechoso si realmente el pastor está actuando de buena fe o de mala fe con respecto a la escritura. Si actúa de buena fe, tiene uno que decir que no ha leído la escritura completa, o por lo menos no ha leído completamente el segundo libro de Samuel, o en su traducción King James no ha leído que existen otras batallas en las cuales también aparecen gigantes, y que este pasaje realmente no se refiere a David. Y de una forma burlona, demerita la traducción de Reina Valera 60, dice que su King James y RB 1611 son textos puros, pero demerita la traducción de Reina Valera y la pone, fíjense cómo él pone Reina Valera 60 dentro de los textos alejandrinos, cuando él dice está dentro de los textos católicos corruptos críticos. Está clasificando Reina Valera dentro de los textos alejandrinos, y Reina Valera no tiene que ver con los textos alejandrinos, eso ya ustedes lo tienen claro. Entonces, no deja de ser por lo menos un poco sospechoso eso. Dime, Roxana. Es que me gusta esto. No, es que vio que este texto está también en Primera de Crónicas, capítulo 20, versículo 4 y 5. Y si me permite lo leo. Y ahí aclara. Dice, después de esto, aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecai, Usatita, mató a Sipai, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Y volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Hanán, hijo de Jair, mató a Lamí, hermano de Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. O sea, es que él saca de contexto y no ve desde arriba, o sea, analógicamente toda la palabra, porque en ese texto dice así, pero él debería corroborar con los textos paralelos en la misma Biblia. Es que eso es lo que me parece a mí un poco extraño, porque o conoce el texto completo de la Biblia, o no entiendo realmente el fundamento de por qué se centra en tergiversar este pasaje, sacarlo de contexto. Hansel, dime. Es que creo que es más sencillo todavía, porque si él dice que la King James es la pura y la honesta y todo esto, pues entonces no tendría el pasaje donde David es quien mata a Goliat. Y si lo revisamos en la King James en inglés, pues está también. Entonces no tiene sentido. Para empezar por ahí, en las dos versiones está el mismo pasaje que él está criticando.
Correcto. En alguna ocasión he visto el video y curiosamente al final vende libros. Entonces, pues también creo que me llama la atención ahí el tema del interés comercial que puede tener que compre su libro, porque esto es como, me parece que como un infomercial. Es una estrategia en donde te da un poco de lo que contiene su libro para que te quedes picado. Bueno, aquí en México decimos picado, no sé si se diga en otros lugares. Para que te quedes intrigado o en suspenso y entonces pues compres el libro en donde viene todas las diferencias que él argumenta tiene o todas las deficiencias que él argumenta tiene la Reina Valera. Sí, es que es realmente preocupante. ¿Y qué es más preocupante para Hansel y para todos? Pues que realmente ha tenido mucha fuerza el video. Estos videos tienen mucha fuerza, son replicados en muchísimos lugares por pastores cristianos. De hecho, cuando comenzamos este curso, en nuestro grupo de Telegram, alguien argumentaba en contra de Reina Valera y utilizó parte de los argumentos que estamos analizando hoy. Entonces, y se supone que son predicadores, pastores cristianos que están bien informados, pero yo no sé, probablemente insisto en que o no han leído el libro completo o tienen un interés adicional y como lo menciona Hansel, pues probablemente pueda hacer eso, desconocemos si sea, pero por lo menos hay un incentivo comercial allí. Sí tiene razón Hansel, al final del video él menciona la venta de algunos de sus libros y menciona cómo ha ido por diferentes congregaciones y en algunos no le han aceptado su teoría y dice pues que son personas perversas que no le aceptan sus teorías. Vamos a seguir acá con el siguiente versículo. En 2 Corintios 2:10 cambia persona de Cristo a presencia de Cristo. Está hablando del contexto de perdonar. Y en la Biblia correcta, de los textos correctos, dice, hay que perdonar a otro hermano en Cristo, en la persona de Cristo. La 60 no. Yo no necesito perdonar a nadie ahora, aquí en la tierra. Porque la 60 dice que yo perdono en la presencia de Cristo. Entonces, cuando yo voy al rapto al cielo, yo digo a otro hermano, ok, ahora te perdono. No. Debo perdonar ahora a otro hermano en Cristo. ¿Por qué cambia tanto? Es horrible. Una cosa. Al que se refiere, el pastor dice, está en 2 Corintios 2, 10, 11, y al que ustedes perdonen, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por ustedes lo he hecho en presencia de Cristo. En presencia de Cristo, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es tan salido de contexto el mensaje que se da en el video que incluso entra en contradicción con el texto bíblico, o sea, lo pone en futuro. Probablemente por alguna falla interpretativa, alguna falla de la comprensión de cómo se conjugan los verbos en español. Puede ser. Lo cierto es que lo que menciona en el video no corresponde con lo que dice Reina Valera. Él dice que Reina Valera dice algo que Reina Valera realmente no dice. Se está poniendo en boca de Reina Valera algo que realmente Reina Valera no está diciendo. Por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo y lo pone en tiempo presente, no en tiempo futuro, como menciona en el video. Cosa más que todo, más horrible que todo, es 2 Corintios 4:14. Cambia una sola palabra por a con. Y en 2 Corintios 4:14 está hablando de Jesucristo, quien resucitó. Y si conoces tú el Evangelio, 1 Corintios 15, 1 al 4, ¿qué es el Evangelio? Que Cristo resucitó. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Jesucristo está en el cielo. Amén. Pero según las 60, no. Según las 60 de este versículo, 2 Corintios 4:14, Jesucristo todavía está aquí en la tumba.
Los textos correctos dicen que resucitaremos por Jesús. Al rapto, si uno muere antes del rapto, va a resucitar por Jesús, por el poder de Dios. La 60 dice no, va a resucitar con Jesús. Si resucitamos con Jesús, ¿dónde está Jesús todavía? Aquí en la tumba. 60 deja a mi Señor Jesucristo en la tumba por haber cambiado una sola palabra al leer con los textos críticos. Bueno, una de las características aquí con respecto a este versículo, primero porque tampoco está bien comprendido en el español. Yo sigo queriendo darle un poco el beneficio de la duda al pastor, de que no sabe muy bien el español. La primera parte del versículo dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús. Solamente ese primer segmento del versículo ya lo puso en tiempo presente, resucitó al Señor Jesús. Está en tiempo presente. No está diciendo que Jesús está sepultado. Ya resucitó en este primer pasaje. Pero no solo eso, en esta primera parte del pasaje, sino que este versículo, si digamos que el versículo dijera eso, porque hubo un problema de traducción, hubo un problema de mala interpretación de los copistas, de las comisiones de análisis del texto, y que todos se equivocaron, pues el resto de Reina Valera no dice eso. O sea, el resto de la Biblia entraría en contradicción con este pasaje, porque Reina Valera en todos los demás pasajes, como hemos visto, a lo largo de la presentación que tenemos hoy y a lo largo de los estudios que hemos hecho, en ningún momento uno puede decir que Reina Valera dice que Jesús está sepultado y que no ha resucitado. Entonces, si esa tesis se fundamenta únicamente en este versículo, pues tendríamos que comprender que el versículo está en contra de la totalidad del texto y que el problema es del versículo. Pero aún así, el versículo no presenta el error que el pastor dice que tiene, porque el primer segmento del versículo dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, y eso está en tiempo presente. El resto del versículo dice, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Es decir, nos resucitará junto con él. Pero no indica ese pasaje que Jesús esté sepultado. Ni lo dice este versículo, ni lo dice el contexto, ni lo dice el resto de la escritura, ni lo dice el resto de la RB60. Vamos con lo que sigue. Déjenme voy leyendo si hay alguna pregunta. No me van a decir que ya son las 8. Parece que ya fueran un poquito más de las 8, no sé. Seguimos. Ya vamos a acabar, ya casi. En 2 de Reyes 10:25, la palabra santo está añadido al texto. Pero el contexto habla de Baal. La King James, el texto correcto, ¿qué dice? Templo de Baal. ¿Qué dice la 60? El santo templo de Baal. ¿Cómo? Baal es el diablo. ¿Es santo el diablo? Claro que no. Ni su templo es santo. ¿Por qué añadieron esa palabra? ¿Ahora ya es santo el diablo? Muchas cosas. Bien. Entonces, el ataque esta vez indica que Reina Valera dice que el templo de Baal es santo. Leamos el pasaje desde el versículo 25. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes, entren y mátenlos, que no escape ninguno, y los mataron a espada y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron. Claro, es que para ellos el templo de Baal tiene un lugar santo. Para cualquier religión, sus templos son lugares santos y probablemente tienen un altar que consideran santo. Luego, el templo de Baal tiene un lugar que para quienes participan de su culto es considerado el lugar santo. Pero una cosa es que diga, fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, y otra cosa que se diga que la RB60 está afirmando que el templo de Baal es santo.
Son dos afirmaciones totalmente diferentes, totalmente contrapuestas. Insisto que puede ser una mala interpretación del castellano. Existen otras ocasiones en la escritura en la que habla un personaje cualquiera y hace referencias a los ídolos como santos, pero hay que saber quién está hablando. Cuando leemos la escritura, uno tiene que preguntarse quién habla. ¿Habla Jesús? ¿Habla un apóstol? ¿Habla un profeta? ¿Habla un publicano? ¿Habla un fariseo? ¿Quién está hablando? ¿De quién salen estas palabras? Porque si en un pasaje de la Biblia está hablando un fariseo y ponemos esas palabras como si las dijera Jesús, pues cambia totalmente el contexto de las palabras y cambia totalmente la doctrina. Que el lugar o que el templo de Baal tuviese dentro de él mismo un lugar que ellos consideraran como lugar santo, no significa que Reina Valera esté afirmando que Baal tiene un templo el cual es considerado santo. Nuevamente, el texto es sacado de contexto, mal interpretado y va en contra de los demás pasajes de la escritura, los demás pasajes de Reina Valera 60, en los cuales en ningún momento se dice que los templos de Baal son santos o que Satanás es santo, que el diablo es santo. Eso sale digamos, se cae de su peso porque entra en contradicción nuevamente con la totalidad del texto bíblico. En 2 de Reyes 10:25, la palabra en la 60, en Daniel 3:25, cuando viene Jesucristo, a los tres ahí en la llama a Jesucristo solo un hijo de los dioses. No, la King James y la purificada dice hijo de Dios, porque sabemos que es Jesús. Dios estaba con ellos. Pero la 60 dice, no, es solo un hijo de los dioses. ¿Cuál de los dioses entonces? No, es el Hijo de Dios. Veamos el pasaje nuevamente, dice, ¿cuál es el argumento del pastor? Dice que se refiere a Jesús como el Hijo de los dioses, que Reina Valera afirma que Jesús es Hijo de los dioses. El pasaje dice de la siguiente forma, y él dijo, él, ¿de quién está hablando? Primero miremos de quién está hablando. Él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Alguien me quiere decir quién es el que está hablando allí? Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. El que está hablando es Nabucodonosor. Así es, Alex, está hablando Nabucodonosor. No es Dios quien está hablando, no es un profeta quien está hablando, no es Reina Valera quien está hablando, es Nabucodonosor quien en medio de su interpretación dice que veo a alguien que es semejante al Hijo de los dioses, pero es que eso le está diciendo Nabucodonosor, no es una afirmación de Reina Valera diciendo que Jesús es Hijo de los dioses. El pasaje es tan claro que nuevamente entramos en duda si es un problema lingüístico de interpretación de traducción o hay una mala fe de parte de quien hace el estudio. Ya vamos a acabar. A Jeremías 5:17, en este versículo, la 60 manda a los padres de Israel a comer a sus hijos. ¿Canibalismo? ¿Quién cree en canibalismo? Bueno, los católicos, porque en la misa dicen que coman Dios, no sé. Pero yo no quiero una Biblia tan perversa que dice que no está bien comer sus hijos. Bueno, el argumento en este caso es que dice que Reina Valera ordena el canibalismo. Leamos el pasaje. Jeremías 5:17-19. Bueno, vamos a leer 17 y 18. Y comerás tu mies y tu pan, y comerá a tus hijos y a tus hijas, comerá a tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas, tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. No obstante, en aquellos días dice Jehová, no los destruiré del todo. Repito el versículo 17, y comerá tu mies y tu pan, comerá a tus hijos y a tus hijas. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién ayuda ahí con ese contexto?
En este versículo es cuando está dando una profecía a Jeremías, cuando está llamando al pueblo al arrepentimiento. Y Sí. dice sobre esto. Lo voy a buscar. ¿Y a quién se está refiriendo? ¿A quién se está refiriendo cuando dice comerá tu mies y tu pan y todo lo demás? ¿A quién se refiere? La pregunta es, ¿Reina Valera está ordenando el canibalismo? ¿Le está diciendo a los judíos que se coman a sus hijos? No. Se los voy a poner de nuevo. A Jeremías 5:17, en este versículo, la 60 manda a los padres de Israel a comer a sus hijos. ¿Canibalismo? ¿Quién cree en canibalismo? Bueno, los católicos, porque en la misa dicen que coman Dios, no sé. Pero yo no quiero una Biblia tan perversa que dice que no está bien comer sus hijos. Para mí, profe, está hablando de en el versículo 15, ahí dice, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignoráis, o sea, ellos iban a venir y iban a comer la miel de ellos, el pan de ellos, a sus hijos, a sus hijas, a sus ovejas, a sus vacas, sus viñas, sus higueras. Y está hablando de que el pueblo está rebelado contra Dios, que el pueblo no está siguiendo las enseñanzas y que se está apartando de Dios, y que cuando se aparten de Dios vendrán extranjeros que van a arrasarlos. Pero en ningún momento dice que Reina Valera ordena al pueblo de Israel que se coma a sus hijos. Eso es totalmente descabellado, sale de contexto. Parece que no se hubiese leído ni siquiera el capítulo, porque el capítulo explica en sí mismo qué es lo que está ocurriendo allí, y el contexto en general de la profecía no se refiere en ningún momento a que se ordene el canibalismo, y mucho menos pues entendemos que Reina Valera no lo está haciendo en este instante. A Jeremías Juan 18:36, por remover o quitar la palabra ahora, la 60 enseña que Jesucristo nunca gobernará ni reinará en la tierra. No, pero tenemos la Biblia perfecta que dice ahora. Jesucristo estaba diciendo, ahora mi reino no, pero el futuro sí. Pero quitar ahora ya no va a gobernar, ya no va a reinar. ¡Qué tremendo! Juan 18:36, por remover o quitar la palabra ahora, la 60 enseña que Jesucristo nunca gobernará ni reinará en la tierra. No, pero tenemos la Biblia perfecta que dice ahora. Jesucristo estaba diciendo, ahora mi reino no, pero el futuro sí. Pero quitar ahora ya no va a gobernar, ya no va a reinar. ¡Qué tremendo! Bien, para el análisis de este versículo les copié el pasaje de la versión King James. Ustedes ven que al final, en la última frase, aparece la palabra ahora, que es a la que él se refiere. La traducción en castellano no tiene por qué ser específicamente textual. Dice Reina Valera 60, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. En ningún momento se menciona que Jesús vaya a gobernar ni en este instante ni después. Es que es un pasaje que sale totalmente de contexto, probablemente porque dice, pero ahora mi reino no es de acá, o mi reino no es de este lugar, o mi reino no es de este mundo. Que fue la forma en la que se tradujo el pasaje. Hansel, dime. Sí, es que estoy aquí en la página web vamos a darle el beneficio de la duda, que es Pastor. Y a ver, voy a leer en su versión así tal cual está, nada más que se me va la pantalla. Es
Juan, ¿qué? Perdón, ¿me pueden ayudar con eso? Juan 18:36, ¿verdad? 18:36. Aquí en su versión purificada dice, voy a ponerles del 35 para dar un poco de contexto, 35 y 36. 35 dice, Pilato respondió, ¿soy yo judío? Pregunta, ¿soy yo judío? Tu misma nación y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y entonces, 36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de aquí. Y según lo que estoy viendo en la diapositiva, pues es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, no, lo que él pone como la Biblia purificada, pues es exactamente lo mismo que tenemos en la Reina Valera 60, ¿o me equivoco? Sí, es que él de alguna manera, no sé por qué, piensa que la versión que él usa, que es la 1611 o la purificada, están en contra de la 60, pero es que en el estudio que hicimos hoy, ustedes fíjense cómo la Reina Valera incluso es una versión revisada de las anteriores. En algún momento las versiones anteriores a Reina Valera incluso, bueno, las primeras no se basaron en los textos griegos ni en el texto masorético. Posteriormente se hace la revisión cuando las sociedades bíblicas todavía no estaban corruptas y todavía querían presentar la Biblia tal cual venía, no habían recibido dinero del Vaticano y promovían versiones que estuvieran basadas en los textos, mmm, digamos que no han sido modificados como los textos alejandrinos. Es que cuando uno hace por eso es que sorprende tanto, o sea, a mí me sorprende muchas cosas. Primero, lo contraria que es lo contraria que es la información que da el pastor en este instante, porque los mismos textos contradicen. Él de voz dice una cosa que el texto bíblico que usa no dice. Primero eso. Segundo, que lo saca completamente de contexto. Y esto es una enseñanza para todos nosotros. Nosotros no podemos hacer enseñanzas a partir de un solo versículo. Una enseñanza fundamentada en un solo versículo puede caer en interpretaciones equivocadas, ya sean de buena o de mala fe. Le queda a uno la idea de que de pronto está haciendo algo pues realmente de mala fe en este caso, porque o realmente no comprende el español, si es que lo está haciendo honestamente, no comprende el español, pero yo creo que alguien con el conocimiento que tiene, con tanto tiempo leyendo la escritura, teniendo sus versiones en inglés y en español, no sé, realmente pues produce dudas. Pero ¿cuál es nuestra mayor preocupación? Que estos videos son replicados por cristianos, son replicados por pastores, son repetidos por pastores que repiten exactamente lo que dice la persona que está en los videos y parece que no leyeran lo que están leyendo la Biblia que tienen en sus manos. Creo que había una mano levantada, si hay alguien que Perdón, nada puede más hablar también. para cerrar la idea. Perdón, nada más para cerrar la idea. O sea, para que se entienda cómo fue que llegué o qué fue lo que leí. En el Okay. video, él pone una página que dice www.rrb3.com. Me meto a esta página y en su página de entrada viene en inglés, pero tiene una opción que dice aquí traduzca la versión al español. Entonces, me meto a la versión que él tiene en español. Dentro de su página, en español, su propia página en español, tiene una liga que manda a la que está señalando aquí, la Reina Valera 1602 purificada, que es en la que él se está basando para decir que esa es la correcta, ¿no? Porque está del lado de los textos puros lo que él dice. Entonces, en su propia página me meto a la versión Reina Valera 1602 purificada, que se supone, o quiero yo entender que él fue que le hizo algunos retoques para que quedara como se supone debe de ser. Y ahí es donde lo que me llama la atención es que él está criticando a Juan 18:36, diciendo que la Reina Valera en Juan 18:36 está equivocada, lee el Sí, texto de la King James en inglés y al meterme yo a su propia página, a su versión purificada de la escritura, dice exactamente sí, lo mismo que la Reina Valera 1960. Entonces él está ok. criticando un texto de la Reina Valera 60 cuando en su propia página, en su propia versión, tiene el mismo texto.
O sea, que como decimos, no sé si se dice en otros lugares, pero acá en México así se dice, se está dando un balazo en el pie porque se está criticando a sí mismo, a su propia versión. Sí. Lo peor del caso es que, justo como decía Pastor, desgraciadamente no tenemos la costumbre de revisar lo que se nos presenta. Porque viene en internet y lo dice alguien que se viste con cierto estereotipo, la gente no tenemos la costumbre de cuestionar, de revisar o de verificar, y porque alguien lo dijo, lo creemos, y simplemente con este versículo, en su versión, insisto, en español, la que se supone que él revisó, está criticando a sí mismo lo que está diciendo. O sea, nada más para darle contexto, para que sepan de dónde lo leí y de dónde lo saqué. Okay. Hoy es que me causó curiosidad también porque hoy en la tarde justamente abrí TikTok y vi un video de alguien que se supone que es cristiano, un X, y decía, ¿por qué no utilizo Reina Valera 60? Y usaba el video de este pastor. Entonces la gente ve el TikTok, ve lo que está diciendo el personaje en el video y ya hasta ahí se quedan. Yo me pregunto, ¿cuántos van a correr a su Reina Valera 60 o a su versión bíblica y la va a leer y la va a contrastar? Y yo creo que no lo hacen. Entonces, el ataque sistemático contra Reina Valera 60 se lo hacen los católicos, los adventistas, los progénero, los cristianos, los pastores. Reina Valera no está cayendo en desuso. Las sociedades bíblicas están dejando de imprimirla. Les recomiendo que tengan por ahí de reserva un par de Reina Valeras porque en unos años no la van a producir y nos van a dejar solamente las nueva versión internacional y las NTV, que son las que están queriendo dominar el mercado. Y esto tiene una intención porque cada uno de los temas que hemos visto, atacar la deidad de Cristo, atacar las profecías, atacar la estructura de la iglesia, y en este caso, atacar sistemáticamente versículos aleatorios, diciendo por qué la Reina Valera es un texto, la Reina Valera 60 es un texto corrupto, pues realmente es preocupante. Finalmente, ¿qué nos va a quedar cuando ya dejen de imprimir la Reina Valera 60 porque tiene derechos de autor y en algún momento van a dejar de imprimirla porque van a imprimir versiones en lenguaje actual, así como ya no se imprimen la 1569, la 1602, la 1909, ya no se imprimen, pues en algún momento dejará de imprimirse la 1960 y nos van a reemplazar nuestras Biblias con las versiones derivadas de los textos alejandrinos. Y si realmente preocupa, y preocupa pues que personas que se supone que son de la misma iglesia tengan este tipo de actitudes un poco extrañas. En Lucas 2:22 cambia ella a ellos, lo cual hace a Jesús un pecador que necesitaba un sacrificio. El contexto es María y según la ley, cuando la mujer tenía un niño, ella tenía que traer un sacrificio de purificación, un sacrificio para su pecado. Entonces, la Biblia perfecta, el King James, los textos perfectos, dice ella, María. Los textos falsos dicen ellos, incluyendo a Jesús. ¿Jesucristo necesitaba un sacrificio por sus pecados? ¿De veras? ¿Era pecador mi Señor Jesucristo? Ninguna manera. ¿Por qué cambió? Por solo cambiar una sola palabra, ya Jesucristo es un pecador, según la 60. Qué horrible. Bueno, Reina Valera 60 dice en el versículo 22 de Lucas 2, y cuando se cumplieron los días de purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. De ellos, está en una parte del versículo, le trajeron a Jesús para presentarle al Señor, va con mayúscula S, la S de Señor, refiriéndose a Dios. El mismo versículo saca de contexto el hecho de que Jesús sea pecador, lo está presentando como Señor, lo está presentando como Dios, y esas comas que hay en medio del versículo separan los dos contextos de la frase, la purificación de ellos, posiblemente refiriéndose a María y José, o de ella, refiriéndose específicamente a María en otra versión, pero Reina Valera en ningún momento está diciendo que necesitaba
purificarse a Jesús porque Jesús era pecador. Ni el versículo lo dice, ni el contexto lo dice, ni la totalidad de Reina Valera lo menciona. En Mateo 5:22, la 60 quita la palabra sin causa o locamente, lo cual hace a Jesús un pecador que está en peligro de irse al infierno, según Marcos 3:5. Pero Mateo 5:22, la King James y la purificada, dice locamente. Se enojó Jesucristo, pero tenía causa enojarse. Pero si enoja sin causa, va al infierno. ¿Jesucristo va al infierno? ¿En la Biblia perfecta? No, pero en la 60 sí puede. Y Reina Valera 60 dice, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. La palabra fatuo es un poco compleja de entender hoy en día. Sería una de las palabras que si fuésemos a ponerla en un lenguaje más actual tendríamos que ajustar, no cambiando el contenido del texto, pero sí ajustándolo para que fuera más comprensible a las personas del común hoy en día, sobre todo a quienes no tienen la costumbre de leer la Biblia, pero en ningún momento el versículo hace referencia a que Reina Valera diga que Jesús es pecador. De hecho, sale totalmente de contexto. Bien, finalizamos acá la presentación. Permítanme, suspendo la grabación y conversamos.